Estoy viendo, Watson, que no tendré más remedio que ir, me dijo Holmes cierta mañana cuando estábamos desayunando juntos. ¿Ir a dónde? A Dartmoor, a Kings Pyland. No me sorprendió. A decir verdad, lo único que me sorprendía era que no se encontrase mezclado ya en aquel suceso extraordinario, que constituía tema único de conversación de un extremo a otro de toda la superficie de Inglaterra. Mi compañero se había pasado un día entero yendo y viniendo por la habitación, con la barbilla caída sobre el pecho y el ceño contraído, cargando una y otra vez su pipa del tabaco negro más fuerte, sordo por completo a todas mis preguntas y comentarios. Nuestro vendedor de periódicos nos iba enviando las ediciones de todos los periódicos a medida que salían, pero Holmes los tiraba a un rincón después de haberles echado una ojeada. Sin embargo, a pesar de su silencio, yo sabía perfectamente cuál era el tema de sus cavilaciones. Solo había un problema pendiente de la opinión pública que podía mantener en vilo su capacidad de análisis, y ese problema era el de la extraordinaria desaparición del caballo favorito de la Copa Wessex y del trágico asesinato de su entrenador. Por eso, su anuncio repentino de que iba a salir para el escenario del drama correspondió a lo que yo calculaba y deseaba. Me sería muy grato acompañarle hasta allí, si no le estorbo, le dije. Me haría usted un gran favor viniendo conmigo, querido Watson, y opino que no malgastará su tiempo, porque este suceso presenta algunas características que prometen ser únicas. Creo que disponemos del tiempo justo para tomar nuestro tren en la estación de Paddington. Durante el viaje entraré en más detalles del asunto. Me haría usted un favor llenando sus magníficos gemelos de campo. Así fue como me encontré yo, una hora más tarde, en el rincón de un coche de primera clase, en ruta hacia Exeter a toda velocidad, mientras Sherlock Holmes, con su cara angulosa y ávida, enmarcada por una gorra de viaje con orejeras, se chapuzaba rápidamente, uno tras otro, en el paquete de periódicos recién puestos a la venta que había comprado en Paddington. Habíamos dejado ya muy atrás a Reading cuando tiró el último de todos debajo del asiento y me ofreció su petaca. «Llevamos buena marcha», dijo, mirando por la ventanilla y fijándose en su reloj. «En este momento marchamos a 53 millas y media por hora». «No me he fijado en los postes que marcan los cuartos de milla», le contesté. «Ni yo tampoco, pero en esta línea los del telégrafo están espaciados a 60 yardas el uno del otro, y el cálculo es sencillo. Habrá leído ya usted algo, me imagino, sobre ese asunto del asesinato de John Straker y de la desaparición de Silver Blaze». «He leído lo que dicen el Telegraph y el Chronicle. Es este uno de los casos en que el razonador debe ejercitar su destreza en tamizar los hechos conocidos en busca de detalles, más bien que en descubrir hechos nuevos. Ha sido esta una tragedia tan fuerte, más allá de lo corriente, tan completa y de tanta importancia personal para muchísima gente, que nos vemos sufriendo de plétora de indiferencias, conjeturas e hipótesis. Lo difícil aquí es desprender el esqueleto de los hechos absolutos e indiscutibles, de todo lo que no son sino arrequibes de teorizantes y de reporteros. Acto continuo, bien afirmado sobre esta sólida base, nuestra obligación consiste en ver qué consecuencias se pueden sacar y cuáles son los puntos especiales que constituyen el eje de todo el misterio. El martes por la tarde recibí sendos telegramas del coronel Ross, propietario del caballo, y del inspector Gregory, que está investigando el caso. En ambos se pedía mi colaboración. «¿Martes por la tarde?», exclamé yo, «y estamos a jueves por la mañana. ¿Por qué no fue usted ayer?» «Pues porque cometí una torpeza, mi querido Watson, y me temo que esto me ocurre con mucha mayor frecuencia de lo que creerán quienes solo me conocen por las memorias que usted ha escrito. La verdad es que me pareció imposible que el caballo más conocido de Inglaterra pudiera permanecer oculto mucho tiempo, especialmente en una región tan escasamente poblada como esta del norte de Dartmoor. Ayer estuve esperando de una hora a otra la noticia de que había sido encontrado y de que su secuestrador era el asesino de John Straker. Sin embargo, al amanecer otro día y encontrarme con que nada se había hecho fuera de la detención del joven Fitzroy Simpson,
comprendí que era hora de que yo entrase en actividad, pero tengo la sensación de que, en ciertos aspectos, no se ha perdido el día de ayer. ¿Tiene usted, según eso, formada ya su teoría? Tengo por lo menos dentro del puño los hechos esenciales de este asunto. Voy a enumerárselos. No hay nada que aclare tanto un caso como el exponérselo a otra persona, y si he de contar con la cooperación de usted, debo por fuerza señalarle qué posición nos sirve de punto de partida. Me arrellané sobre los cojines del asiento, dando chupadas a mi cigarro, mientras que Holmes, con el busto adelantado y marcando con su largo y delgado dedo índice sobre la planta de la mano los puntos que me detallaba, me esbozó los hechos que habían motivado nuestro viaje. Silver Blaze, me dijo, lleva sangre de Isonomi y su historial en las pistas es tan lúcido como el de su famoso antepasado. Está en sus 5 años de edad y ha ido ganando sucesivamente todos los premios de carreras para su afortunado propietario, el coronel Ross. Hasta el momento de la catástrofe era el favorito de la Copa Wessex, estando las apuestas a 3-1 a favor suyo. Es preciso tener en cuenta que este caballo fue siempre el archifavorito de los aficionados a las carreras, sin que nunca los haya defraudado. Por eso se han apostado siempre sumas enormes a su favor, aún dando primas. De hecho, se deduce que muchísima gente estaba interesadísima en evitar que Silver Blaze se halle presente el martes próximo, cuando se dé la señal de partida. Como es de suponer, en Crisp Island, lugar donde se hallan situadas las cuadras de entrenamiento del coronel, se tenía en cuenta ese hecho. Se tomaron toda clase de precauciones para guardar al favorito. John Straker, el entrenador, era un jockey retirado que había corrido con los colores del coronel Ross antes que el excesivo peso le impidiera subir a la báscula. 5 años sirvió al coronel como jockey y 7 de entrenador, mostrándose siempre un servidor leal y celoso. Tenía a sus órdenes 3 hombres, porque se trata de unas cuadras pequeñas en las que solo se cuidaban en total 4 caballos. Todas las noches montaba guardia en la cuadra uno de los hombres, mientras los otros 2 dormían en el altillo. De los 3 hay los mejores informes. John Straker, que era casado, vivía en un pequeño chalet situado a unas 200 yardas de las cuadras. No tenía hijos, tenía un buen pasar y una criada. Las tierras circundantes no están habitadas, pero a cosa de media milla hacia el norte se alza un pequeño grupo de chalés que han sido edificados por un contratista de Tavistock para cuantos, enfermos o no, deseen disfrutar de los aires puros de Dartmoor. El pueblo mismo de Tavistock se halla situado a unas 2 millas al oeste. También, a cosa de 2 millas, pero cruzando los marjales, está la finca de entrenamiento de caballos de Capleton, propiedad de Lord Backwater, regentada por Silas Brown. En todas las demás direcciones, la región de marjales está completamente deshabitada y solo la frecuentan algunos gitanos trashumantes. Ahí tiene cuál era la situación el pasado lunes al ocurrir la catástrofe. Esa tarde, después de someterse a los caballos a ejercicio y de abrevarlos, como de costumbre, se cerraron las cuadras con llave a las 9. 2 de los peones se dirigieron entonces a la casa del entrenador y allí cenaron en la cocina, mientras que el tercero, llamado Ned Hunter, se quedaba de guardia. Pocos minutos después de las 9, la criada, Edith Baxter, le llevó a la cuadra su cena, que consistía en un plato de cordero con salsa fuerte. No le llevó líquido alguno para beber, porque en los establos había agua corriente y le estaba prohibido al hombre de guardia tomar ninguna otra bebida. La muchacha se alumbró con una linterna porque la noche era muy oscura y tenía que cruzar por campo abierto. Ya estaba Edith Baxter a menos de 30 yardas de las cuadras cuando surgió de entre la oscuridad un hombre que le dijo que se detuviese. Cuando el tal quedó enfocado por el círculo de luz amarilla de la linterna, vio la muchacha que se trataba de una persona de aspecto distinguido y que vestía terno de mezclilla gris con gorra de paño. Llevaba polainas y un pesado bastón con empuñadura de bola, pero lo que impresionó muchísimo a Edith Baxter fue la extraordinaria palidez de su cara y lo nervioso de sus maneras.
Su edad andaría por encima de los 30, más bien que por debajo. ¿Puede usted decirme dónde me encuentro?, preguntó él. Estaba ya casi resuelto a dormir en el páramo cuando distinguí la luz de su linterna. «¿Se encuentra usted próximo a las cuadras de entrenamiento de Kings Pylon?», le contestó ella. «¿De veras? ¡Qué suerte la mía!», exclamó. «Me han informado de que en ellas duerme solo todas las noches uno de los mozos. ¿Es que acaso le lleva usted la cena? Dígame, ¿será usted tan orgullosa que desdeñe el ganarse lo que vale un vestido nuevo?». Sacó del bolsillo del chocto un papel blanco doblado y agregó: «Haga usted que ese mozo reciba esto esta noche y le regalaré el vestido más bonito que se pueda comprar con dinero». La mujer se asustó viendo la ansiedad que mostraba en sus maneras y se alejó a toda prisa, dejándolo atrás, hasta la ventana por la que tenía la costumbre de entregar las comidas. Estaba ya abierta y Hunter se hallaba sentado a la mesa pequeña que había dentro. Empezó a contarle lo que le había ocurrido y en ese instante se presentó otra vez el desconocido. «Buenas noches», dijo éste, asomándose a la ventana. «Deseo hablar con usted unas palabras». La muchacha ha jurado que, mientras el hombre hablaba, vio que de su mano cerrada salía una esquina del paquetito de papel. «¿A qué viene usted aquí?», le preguntó el mozo. «A un negocio que le puede llenar con algo el bolsillo», le contestó el otro. «Usted tiene 2 caballos que figuran en la Copa Wessex, Silver Blaze y Bayard. Deme datos exactos acerca de ellos y nada perderá con hacerlo. Es cierto que, a igualdad de peso, Bayard podría darle al otro 100 yardas de ventaja en las 1200 y que la gente de estas cuadras ha apostado su dinero a su favor». «De modo que es usted uno de esos condenados individuos que venden informes para las carreras», exclamó el mozo de cuadra. «Le voy a enseñar de qué manera le servimos en Kings Pylon». Se puso en pie y echó a correr hacia donde estaba el perro para soltarlo. La muchacha escapó a la casa, pero durante su carrera se volvió para mirar y vio que el desconocido estaba apoyado en la ventana. Sin embargo, un instante después, cuando Hunter salió corriendo con el perro sabueso, el desconocido ya no estaba allí, y aunque el mozo de cuadra corrió alrededor de los edificios, no logró descubrir rastro alguno del mismo. «Un momento», dije yo, «¿no dejaría el mozo de cuadra sin cerrar la puerta cuando salió corriendo con el perro?». «Muy bien preguntado, Watson, muy bien preguntado», murmuró mi compañero. «Ese detalle me pareció de una importancia tal que ayer envié un telegrama a Dartmoor con el exclusivo objeto de ponerlo en claro». El mozo cerró con llave la puerta antes de alejarse. Puedo agregar que la ventana no tiene anchura suficiente para que pase por ella un hombre. Hunter esperó a que volviesen los otros mozos de cuadra y entonces envió un mensaje al entrenador, enterándole de lo ocurrido. Straker se sobresaltó al escuchar el relato, aunque por lo visto no se dio cuenta exacta de su verdadero alcance. Sin embargo, quedó vagamente impresionado y cuando la señora Straker se despertó a la 1 de la madrugada, vio que su marido se estaba vistiendo. Contestando a las preguntas de la mujer, le dijo que no podía dormir porque se sentía intranquilo acerca de los caballos y que tenía el propósito de ir hasta las cuadras para ver si todo seguía bien. Ella le suplicó que no saliese de casa porque estaba oyendo el tamborileo de la lluvia en las ventanas, pero no obstante las súplicas de la mujer, el marido se echó encima su amplio impermeable y abandonó la casa. La señora Straker se despertó a las 7 de la mañana y se encontró con que aún no había vuelto su marido. Se vistió a toda prisa, llamó a la criada y marchó a los establos. La puerta de estos se hallaba abierta. En el interior, todo hecho un ovillo, se hallaba Hunter en su sillón, sumido en un estado de absoluto atontamiento. El establo del caballo favorito se hallaba vacío y no había rastro alguno del entrenador. Los 2 mozos de cuadra que dormían en el altillo de la paja encima del cuarto de los atalajes se levantaron rápidamente. Nada habían oído durante la noche porque ambos tienen el sueño profundo.
Era evidente que Hunter sufría los efectos de algún estupefaciente enérgico, y como no se logró que razonase, le dejaron dormir hasta que la droga perdiese fuerza. Mientras los dos mozos y las dos mujeres salían corriendo a la busca de los que faltaban, aún les quedaban esperanzas de que, por una razón o por otra, el entrenador hubiese sacado el caballo para un entrenamiento de primera hora. Pero, al subir a una pequeña colina próxima a la casa, desde la que se abarcaba con la vista los páramos próximos, no solamente no distinguieron por parte alguna al caballo favorito, sino que vieron algo que fue para ellos como una advertencia de que se hallaban en presencia de una tragedia. A cosa de un cuarto de milla de las cuadras, el impermeable de Job Straker aleteaba encima de una mata de aliagas. Al otro lado de las aliagas, el páramo formaba una depresión a modo de cuenco, y en el fondo de ella fue encontrado el cadáver del desdichado entrenador. Tenía la cabeza destrozada por un golpe salvaje dado con algún instrumento pesado, presentando además una herida en el muslo, herida cuyo corte largo y limpio había sido evidentemente infligida con algún instrumento muy cortante. Sin embargo, se veía con claridad que Straker se había defendido vigorosamente contra sus asaltantes, porque tenía en su mano derecha un cuchillo manchado de sangre hasta la empuñadura, mientras que su mano izquierda aferraba una corbata de seda roja y negra que la doncella de la casa reconoció como la que llevaba la noche anterior el desconocido que había visitado los establos. Al volver en sí de su atontamiento, Hunter se expresó también de manera terminante en cuanto a quién era el propietario de la corbata. Con la misma certidumbre aseguró que había sido el mismo desconocido quien, mientras se apoyaba en la ventana, había echado alguna droga en su plato de cordero en salsa fuerte, privando de ese modo a las cuadras de su guardián. Por lo que se refiere al caballo desaparecido, veíanse en el barro del fondo del cuenco fatal pruebas abundantes de que el animal estaba allí cuando tuvo lugar la pelea. Pero desde aquella mañana no se ha visto al caballo, y aunque se ha ofrecido una gran recompensa y todos los gitanos de Dartmoor andan buscándolo, nada se ha sabido del mismo. Por último, el análisis de los restos de la cena del mozo de cuadras ha demostrado que contenían una cantidad notable de opio en polvo, dándose el caso de que los demás habitantes de la casa que comieron ese guiso aquella misma noche no experimentaron ninguna mala consecuencia. Estos son los hechos principales del caso, una vez despojados de toda clase de suposiciones y expuestos de la peor manera posible. Voy a recapitular ahora las actuaciones de la policía en el asunto. El inspector Gregory, a quien ha sido encomendado el caso, es un funcionario extraordinariamente competente. Si estuviera dotado de imaginación, llegaría a grandes alturas en su profesión. Llegado al lugar del suceso, identificó pronto y detuvo al hombre sobre quien recaían naturalmente las sospechas. Poca dificultad hubo en dar con él, porque era muy conocido en aquellos alrededores. Se llama, según parece, Fitzroy Simpson. Era hombre de excelente familia y muy bien educado. Había dilapidado una fortuna en las carreras y vivía ahora realizando un negocio callado y elegante de apuestas en los clubes deportivos de Londres. El examen de su cuaderno de apuestas demuestra que él las había aceptado hasta la suma de 5,000 libras en contra del caballo favorito. Al ser detenido, hizo espontáneamente la declaración de que había venido a Dartmoor con la esperanza de conseguir algunos informes acerca de los caballos de la cuadra de Kings Pyland y también acerca de Desborough, segundo favorito, que está al cuidado de Silas Brown en las cuadras de Capleton. No intentó negar que había actuado la noche anterior en la forma que se ha descrito, pero afirmó que no llevaba ningún propósito siniestro y que su único deseo era obtener datos de primera mano. Al mostrársele la corbata, se puso muy pálido y no pudo en manera alguna explicar cómo era posible que estuviese en la mano del hombre asesinado.
Sus ropas húmedas demostraban que la noche anterior había estado a la intemperie durante la tormenta, y su bastón, que es de los que llaman abogado de Penang, relleno de plomo, era arma que bien podía, descargando con el mismo repetidos golpes, haber causado las heridas terribles a que había sucumbido el entrenador. Por otro lado, no mostraba el detenido en todo su cuerpo herida alguna, siendo así que el estado del cuchillo de Straker podía indicar que uno por lo menos de sus atacantes debía de llevar encima la señal del arma. Ahí tiene usted el caso, expuesto concisamente, Watson, y le quedaré sumamente agradecido si usted puede proporcionarme alguna luz. Yo había escuchado la exposición que Holmes me había hecho con la claridad que es en él característica. Aunque muchos de los hechos me eran familiares, yo no había apreciado lo bastante su influencia relativa ni su mutua conexión. Y no será posible, le dije, que el tajo que tiene Straker se lo haya producido con su propio cuchillo en los forcejeos convulsivos que suelen seguirse a las heridas en el cerebro. Es más que posible, es probable, dijo Holmes. En tal caso, desaparece uno de los puntos principales que favorecen al acusado. Pero, aun con todo eso, no llego a comprender cuál puede ser la teoría que sostiene la policía. Mucho me temo que cualquier hipótesis que hagamos se encuentre expuesta a objeciones graves, me contestó mi compañero. Lo que la policía supone, según yo me imagino, es que Fitzroy Simpson, después de suministrar la droga al mozo de cuadras y de haber conseguido de un modo u otro una llave duplicada, abrió la puerta del establo y sacó fuera el caballo con intención, en apariencia, de mantenerlo secuestrado. Falta la brida del animal, de modo que Simpson debió de ponérsela. Hecho esto, y dejando abierta la puerta, se alejaba con el caballo por la paramera, cuando se tropezó o fue alcanzado por el entrenador. Se trabaron, como es natural, en pelea, y Simpson le saltó la tapa de los sesos con su bastón sin recibir la menor herida producida por el cuchillito que Straker empleó en propia defensa. Y luego, o bien el ladrón condujo el animal a algún escondite que tenía preparado, o bien aquel se escapó durante la pelea y anda ahora vagando por los páramos. Así es como ve el caso la policía, y por improbable que éste parezca, lo son aún más todas las demás explicaciones. Sin embargo, yo pondré a prueba su veracidad, así que me encuentre en el lugar de la acción. Hasta entonces no veo que podamos adelantar mucho más de la posición en que estamos. Iba ya vencida la tarde cuando llegamos a la pequeña población de Tavistock, situada como la protuberancia de un escudo en el centro de la amplia circunferencia de Dartmoor. Dos caballeros nos esperaban en la estación. Era el un hombre alto y rubio, de pelo y barba leonados y de ojos de un azul claro, de una rara viveza. El otro, un hombre pequeño y despierto, muy pulcro y activo, de levita y botines, patillitas bien cuidadas y monóculo. Este último era el coronel Ross, sportsman muy conocido, y el otro, el inspector Gregory, apellido que estaba haciéndose rápidamente famoso en la organización detectivesca inglesa. «Me encanta que haya venido usted, señor Holmes», dijo el coronel. «El inspector aquí presente ha hecho todo lo imaginable, pero yo no quiero dejar piedra sin mover en el intento de vengar al pobre Straker y de recuperar mi caballo». «¿No ha surgido ninguna circunstancia nueva?», preguntó Holmes. «Siento tener que decirle que es muy poco lo que hemos adelantado», dijo el inspector. «Tenemos ahí fuera un coche descubierto, y como usted querrá sin duda examinar el terreno antes que oscurezca, podemos hablar mientras vamos hacia allá». Un minuto después nos hallábamos todos sentados en un cómodo landó y rodábamos por la curiosa y vieja población de Devonshire. El inspector Gregory estaba pletórico de datos y fue soltando un chorro de observaciones que Holmes interrumpía de cuando en cuando con una pregunta o con una exclamación. El coronel Ross iba recostado en su asiento, con el sombrero echado hacia adelante,
y yo escuchaba con interés el diálogo de los dos detectives. Gregory formulaba su teoría, que coincidía casi exactamente con la que Holmes había predicho en el tren. La red se va cerrando fuertemente en torno a Fitzroy Simpson, dijo a modo de comentario, y yo creo que él es nuestro hombre. No dejo por eso de reconocer que se trata de pruebas puramente circunstanciales y que puede surgir cualquier nuevo descubrimiento que eche todo por tierra. ¿Y qué me dice del cuchillo de Straker? Hemos llegado a la conclusión de que se hirió él mismo al caer. Eso me sugirió mi amigo, el Dr. Watson, cuando veníamos. De ser así, influiría en contra de Simpson. Sin duda alguna, a él no se le ha encontrado ni cuchillo ni herida alguna. Las pruebas de su culpabilidad son sin duda muy fuertes. Tenía gran interés en la desaparición del favorito. Recae sobre él la sospecha de haber narcotizado al mozo de cuadra. No hay duda de que anduvo a la intemperie durante la tormenta. Iba armado de un pesado bastón y se encontró su corbata en las manos del muerto. La verdad es que creo que poseemos material suficiente para presentarnos ante el jurado. Holmes movió negativamente la cabeza y dijo: un defensor hábil lo haría todo pedazos. ¿Para qué iba a sacar al caballo del establo? Si pretendía algún daño, ¿por qué no lo iba a hacer allí mismo? ¿Se le ha encontrado una llave duplicada? ¿Qué farmacéutico le vendió el opio en polvo? Sobre todo, ¿en qué sitio pudo esconder un caballo como este? Él, forastero en esta región. ¿Qué explicación ha dado acerca del papel que deseaba que la doncella hiciese llegar al mozo de cuadra? Asegura que se trataba de un billete de 10 libras. Se le encontró en el billetero uno de esa suma, pero las demás objeciones que usted hace no son tan formidables como parecen. Ese hombre no es ajeno a la región. Se ha hospedado por 2 veces en Tavistock durante el verano. El opio se lo trajo probablemente de Londres. La llave, una vez que le sirvió para sus propósitos, la tiraría lejos. Quizás se encuentre el caballo en el fondo de alguno de los antiguos pozos de mina que hay en el páramo. ¿Y qué me dice a propósito de la corbata? Confiesa que es suya y afirma que la perdió, pero ha surgido en el caso un factor nuevo que quizá explique el que sacara al caballo del establo. Holmes aguzó los oídos. Hemos encontrado huellas que demuestran que en la noche del lunes acampó una cuadrilla de gitanos a 1 milla del sitio en donde tuvo lugar el asesinato. Los gitanos habían desaparecido el martes. Ahora bien, partiendo del supuesto de que entre los gitanos y Simpson existía alguna clase de concierto, ¿no podría ser que cuando fue alcanzado llevase el caballo a los gitanos y no podría ser que lo tuviesen estos? Desde luego que cabe en lo posible. Se está explorando el páramo en busca de esos gitanos, hecho revisar también todas las cuadras y edificios aislados en Tavistock en un radio de 10 millas. Tengo entendido que muy cerca de allí hay otras cuadras de entrenamiento. Sí, y es ese un factor que no debemos menospreciar en modo alguno. Como su caballo de Sburrock es el segundo en las apuestas, tenían interés en la desaparición del favorito. Se sabe que Silas Brown, el entrenador, lleva apostadas importantes cantidades en la prueba, y no era, ni mucho menos, amigo del pobre Straker. Sin embargo, hemos registrado las cuadras sin encontrar nada que pueda relacionarlo con los sucesos. Tampoco se ha descubierto nada que relacione a este Simpson con los intereses de las cuadras de Capleton. Absolutamente nada. Holmes se recostó en el respaldo y la conversación cesó. Unos minutos después, nuestro cochero hizo alto junto a un lindo chalet de ladrillo rojo de aleros salientes que se alzaba junto a la carretera. A cierta distancia, después de cruzar un prado, veíase un largo edificio anexo de tejas grises. En todas las demás direcciones, el páramo, de suaves ondulaciones y bronceado por los helechos en trance de mustiarse, dilatábase hasta la línea del horizonte, sin más interrupción que los campanarios de Tavistock y un racimo de casas allá hacia el oeste, que señalaba la situación de las cuadras de Capleton. Saltamos todos fuera del coche, a excepción de Holmes, que siguió recostado, con la mirada fija en el cielo que tenía delante,
completamente absorto en sus pensamientos. Solo cuando yo le toqué en el brazo, dio un violento respingo y se apeó. «Perdone», dijo, volviéndose hacia el coronel Ross, que se había quedado mirándole, algo sorprendido. Estaba soñando despierto. Había en sus ojos cierto brillo y en sus maneras una contenida excitación que me convencieron, acostumbrado como estaba yo a sus actitudes, de que se había puesto sobre alguna pista, aunque no podía imaginar si la habría alcanzado. «Quizá prefiera usted, señor Holmes, seguir directamente hasta la escena del crimen», dijo Gregory. «Opto por quedarme unos momentos más aquí mismo y abordar una o dos cuestiones de detalle. Supongo que traerían aquí a Straker, ¿verdad?» «Sí, su cadáver está en el piso de arriba. Mañana tendrá lugar la investigación judicial». «Llevaba algunos años a su servicio, ¿no es cierto, coronel Ross? Siempre vi en él a un excelente servidor. Dígame, inspector, harían ustedes, me imagino, un inventario de todo cuanto tenía en los bolsillos al morir, ¿verdad? Si desea usted ver lo que se le encontró, tengo los objetos en el cuarto de estar. Me gustaría mucho». Entramos en fila en la habitación delantera y tomamos asiento en torno a una mesa central, redonda, mientras el inspector abría con llave un cofre cuadrado de metal y colocaba delante de nosotros un montoncito de objetos. Había una caja de cerillas Vestas, un cabo de 2 pulgadas de vela de sebo, una pipa ADP de raíz de glantina, una tabaquera de piel de foca que contenía media onza de Cavendish en hebra larga, un reloj de plata con cadena de oro, un lapicero de aluminio, algunos papeles y un cuchillo de mango de marfil y hoja finísima, recta, con la marca Weiss & Co. Londres. «Este es un cuchillo muy especial», dijo Holmes, cogiéndolo y examinándolo minuciosamente. «Como advierto en él manchas de sangre, supongo que se trata del que se encontró en la mano del difunto. Watson, con seguridad que este cuchillo es de los de su profesión». «Es de la clase que llamamos para cataratas», le contesté. «Eso me pareció una hoja muy fina, destinada a un trabajo muy delicado, artefacto raro para ser llevado por un hombre que había salido a una expedición peligrosa, especialmente porque no podía meterlo cerrado en el bolsillo». «La punta estaba defendida por un disco de corcho que fue hallado junto al cadáver», dijo el inspector. «La viuda nos dijo que el cuchillo llevaba ya varios días encima de la mesa de tocador y lo cogió al salir de la habitación. Como arma valía poca cosa, pero fue quizá lo mejor de que pudo echar mano en ese momento». «Es muy posible. ¿Y qué papeles son esos?» «3 de ellos son cuentas de vendedores de heno, con su recibo. Otro es una carta con instrucciones del coronel Ross, y este otro es una factura de un modista por valor de 37 libras y 15 chelines, extendida por Madame Lesurier de Bond Street a nombre de William Derbyshire. La señora Straker nos ha informado de que el tal Derbyshire era un amigo de su marido y que a veces le dirigían aquí las cartas». «Esta Madame Derbyshire era mujer de gustos algo caros», comentó Holmes, mirando de arriba abajo la cuenta. 22 guineas es un precio bastante elevado para un solo vestido. Por lo visto, ya no hay nada más que ver aquí y podemos marchar hasta el lugar del crimen». Cuando salimos del cuarto de estar, se adelantó una mujer que había estado esperando en el pasillo y puso su mano sobre la manga del inspector. Tenía el rostro macilento, delgado, ojeroso, con el sello de un espanto reciente. «¿Les han echado ustedes ya mano? ¿Los han descubierto ustedes?», exclamó jadeante. «No, señora Straker, pero el señor Holmes, aquí presente, ha venido de Londres para ayudarnos y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance». Holmes le dijo:
Señora Straker, estoy seguro de haber sido presentado a usted hará algún tiempo en Plymouth durante una garden party. No, señor, está usted equivocado. Válgame Dios, pues yo lo habría jurado. Llevaba usted un vestido de seda color tórtola con guarniciones de pluma de avestruz. En mi vida he usado un vestido así, contestó la señora. Entonces ya no cabe duda, dijo Holmes. Se disculpó y salió de la casa del inspector. Un corto paseo a través del páramo nos llevó a la hondonada en que fue hallado el cadáver. Las aliagas de las que había sido colgado el impermeable se hallaban al borde mismo del hoyo. Tengo entendido que esa noche no hacía viento, dijo Holmes. En absoluto, pero llovía fuerte. En ese caso, el impermeable no fue arrastrado por el viento, sino colocado ahí deliberadamente. Sí, estaba extendido sobre las aliagas. Eso me interesa vivamente. Veo que el suelo está lleno de huellas. Sin duda que habrán pasado por allí muchos pies desde la noche de lunes. Colocamos aquí al lado un trozo de estera y ninguno de nosotros pisó fuera de ella. Magnífico. Traigo en este maletín una de las botas que calzaba Straker, uno de los zapatos de Fitzroy Simpson y una herradura vieja de Silver Blaze. Mi querido inspector, usted se está superando a sí mismo. Holmes echó mano del maletín, bajó a la hondonada y colocó la estera más hacia el centro. Después, tumbado boca abajo y apoyando la barbilla en las manos, escudriñó minuciosamente el barro pataleado que tenía delante. «¡Hola!», dijo de pronto. «¿Qué es esto?». Era una cerilla vesta, medio quemada y tan embarrada que a primera vista parecía una astillita de madera. «No me explico cómo se me pasó por alto», dijo el inspector con expresión de fastidio. «Era invisible, porque estaba sepultada en el barro. Si yo la he descubierto, ha sido porque la andaba buscando». «¿Cómo? ¿Que esperaba usted encontrarla?». «Creí que no era improbable». Holmes sacó del maletín la bota y el zapato, comparó las impresiones de ambos con las huellas que había en el barro, trepó acto continuo al borde de la hondonada y anduvo a gatas por entre los helechos y los matorrales. «Sospecho que no hay más huellas», dijo el inspector. «Yo he examinado muy minuciosamente el suelo en 100 yardas a la redonda». «¿De veras?», dijo Holmes, levantándose. «No habría cometido yo la impertinencia de volver a examinarlo si usted me lo hubiese dicho. Pero antes de que oscurezca, quiero darme un paseíto por los páramos a fin de poder orientarme mañana, y me voy a meter esta herradura en el bolsillo, a ver si me da suerte». El coronel Ross, que había dado algunas muestras de impaciencia ante el método tranquilo y sistemático de trabajar que tenía mi compañero, miró su reloj. «Inspector, yo desearía que regresase usted conmigo», dijo. «Quisiera consultarle acerca de varios detalles y especialmente sobre si no deberíamos borrar a nuestro caballo de la lista de inscripciones para la copa, mirando por las conveniencias del público». «No haga semejante cosa», exclamó Holmes con resolución. «Yo en su caso dejaría el nombre en la lista». El coronel se inclinó y dijo: «Me alegra muchísimo de que me haya dado su opinión. Cuando haya terminado su labor, nos encontrará en la casa del pobre Straker y podremos ir juntos en coche hasta Tavistock». Regresó con el inspector, mientras Holmes y yo avanzábamos despacio por el páramo. El sol empezaba a hundirse detrás de los edificios de las cuadras de Capleton, y la dilatada llanura que se extendía entre nosotros estaba como teñida de oro, que se ensombrecía, convirtiéndose en un vivo y rojizo color marrón en los sitios donde los helechos y los zarzales captaban la luminosidad del atardecer. «Por este lado, Watson», dijo por fin Holmes. «Dejemos de lado por el momento
la cuestión de quién mató a Straker y ciñámonos a descubrir el paradero del caballo. Pues bien, suponiendo que se escapó durante la tragedia o después de esta, ¿hacia dónde pudo ir? Los caballos son animales de índole muy gregaria. ¿Abandonó nuestro a sus instintos, o bien regresaría a Kings Island o se dirigiría a Capleton? ¿Qué razón puede haber para que lleve una vida selvática por los páramos? De haberlo hecho, con seguridad que alguien lo habría visto a estas horas. ¿Y qué razón hay también para que lo secuestren los gitanos? Esta gente se larga siempre de los lugares donde ha habido algún asunto feo, porque no quieren que la policía les caiga encima con toda clase de molestias. Ni por asomos podían pensar en vender un caballo como este. Correrían, pues, un grave peligro y no ganarían nada llevándoselo. Eso es evidente. ¿Dónde está, pues, el caballo? He dicho ya que, con seguridad, marchó a Kings Island o a Capleton. Al no estar en Kings Island, tiene que estar en Capleton. Tomemos esto como hipótesis de trabajo y veamos a dónde nos lleva. En esta parte del páramo, según hizo notar el inspector, el suelo es muy duro y seco, pero forma pendiente en dirección a Capleton, y desde aquí mismo se distingue que hay, allá lejos, una hondonada alargada, que quizá estaba muy húmeda la noche de lunes. Si nuestra hipótesis es correcta, el caballo tuvo que cruzar esa hondonada, y es en esta donde debemos buscar sus huellas. Mientras hablábamos, habíamos ido caminando buen paso y solo invertimos algunos minutos en llegar a la hondonada en cuestión. Yo, a petición de Holmes, tiré hacia la derecha, siguiendo el talud, y él tiró hacia la izquierda. No habría andado yo 50 pasos cuando le oí lanzar un grito y vi que me llamaba con la mano. Las huellas del caballo se dibujaban con claridad en la tierra blanduzca que él tenía delante, y la herradura que sacó del bolsillo ajustaba exactamente en ellas. «Vea usted qué valor tiene la imaginación», me dijo Holmes. «Es la única cualidad que le falta a Gregory. Nosotros nos imaginamos lo que pudo haber ocurrido, hemos actuado siguiendo esa suposición y resultó que estábamos en lo cierto. Sigamos adelante». Cruzamos el fondo pantanoso y entramos en un espacio de un cuarto de milla de césped seco y duro. Otra vez el terreno descendió en declive y otra vez tropezamos con las huellas. Perdimos estas por espacio de media milla, pero fue para volver a encontrarlas muy cerca ya de Capleton. El primero en verlas fue Holmes y se detuvo para señalarlas con expresión de triunfo en el rostro. Paralelas a las huellas del caballo veíanse las de un hombre. «Hasta aquí el caballo venía solo», exclamó. «Así es, el caballo venía solo hasta aquí. Hola, ¿qué es esto?». Las dobles huellas cambiaron de pronto de dirección, tomando la de Kings Island. Holmes dejó escapar un silbido y los dos fuimos siguiéndolas. Los ojos de Holmes no se apartaban de las pisadas, pero yo levanté la vista para mirar a un lado y vi con sorpresa esas mismas dobles huellas que volvían en dirección contraria. «Un tanto para usted, Watson», dijo Holmes cuando yo le hice ver aquello. «Nos ha ahorrado una larga caminata que nos habría traído de vuelta sobre nuestros propios pasos. Sigamos esta huella de retorno». No tuvimos que andar mucho. La doble huella terminaba en la calzada de asfalto que conducía a las puertas exteriores de las cuadras de Capleton. Al acercarnos, salió corriendo de las mismas un mozo de cuadra. «Aquí no queremos ociosos», nos dijo. «Solo deseo hacer una pregunta», dijo Holmes, metiendo en el bolsillo del chaleco los dedos índice y pulgar. «Será demasiado temprano para que hablemos con tu jefe, el señor Silas Brown, si acaso venimos mañana a las 5 de la mañana». «Válgame Dios, caballero, si alguno anda a esa hora por aquí, será él, porque es siempre el primero en levantarse.
Pero ahí lo tiene usted precisamente, y él podrá darle en persona la respuesta. De ninguna manera, señor, de ninguna manera me jugaría el puesto si él me ve recibir dinero de usted. Si lo desea, démelo más tarde. En el momento en que Sherlock Holmes metía de nuevo en el bolsillo la media corona que había sacado del mismo, avanzó desde la puerta un hombre entrado en años y de expresión violenta que empuñaba en la mano un látigo de caza. —¿Qué pasa, Dawson? —gritó—. No quiero chismorreos. Vete a tu obligación. Ustedes, ¿qué diablos quieren ustedes por acá? —Hablar 10 minutos con usted, mi buen señor —le contestó Holmes con la más melíflua de las voces—. No tengo tiempo para hablar con todos los ociosos que aquí se presentan. Lárguense si no quieren salir perseguidos por un perro. Holmes se inclinó hacia adelante y cuchicheó algo al oído del entrenador. Este dio un respingo y se sonrió hasta las sienes. —¡Eso es un embuste! —gritó—. ¡Un embuste infernal! —Perfectamente, pero ¿quiere que discutamos acerca de ello en público o prefiere que lo hagamos en la sala de su casa? Bueno, venga conmigo si así lo desea. Holmes se sonrió y me dijo: No le haré esperar más que unos minutos, Watson. ¡Ea, señor! Estoy a su disposición. Antes de que Holmes y el entrenador reapareciesen, pasaron sus buenos 20 minutos y los tonos rojos se habían ido desvaneciendo hasta convertirse en grises. Jamás he visto cambio igual al que había tenido lugar en Silas Brown durante tan breve plazo. El color de su cara era cadavérico, brillaban sobre sus cejas gotitas de sudor y le temblaban las manos de tal manera que el látigo de caza se agitaba lo mismo que una rama sacudida por el viento. Sus maneras valentonas y avasalladoras habían desaparecido por completo y avanzaba al costado de mi compañero con las mismas muestras de zalamería de un perro a su amo. —Serán cumplidas sus instrucciones, serán cumplidas —le decía. —No quiero equivocaciones —dijo Holmes, volviéndose a mirar, y el entrenador parpadeó al encontrarse con la mirada amenazadora de mi compañero. —Oh, no, no las habrá. Estaría allí. ¿Quiere que lo cambie antes o después? Holmes meditó un momento y de pronto rompió a reír. —No, no lo cambie —dijo—. Le daré instrucciones por escrito a este respecto. Nada de trampas. Oh, puede usted confiar en mí. Puede usted confiar en mí. Usted actuará en ese día igual que si fuera suyo. ¿Puede usted confiar en mí? Sí, creo que puedo hacerlo. Bueno, mañana sabrá usted de mí. Holmes dio media vuelta sin hacer caso de la mano temblorosa que el otro le tendió y nos pusimos en camino para Kings Pyland. Rara vez he tropezado con una mezcla de fanfarrón, cobarde y reptil como este maese Silas Brown, comentó Holmes mientras caminábamos juntos a paso largo. Entonces, es que el caballo lo tiene él, ¿verdad? Me vino con fanfarronadas, queriendo hurtar el cuerpo, pero yo le hice una descripción tan exacta de todos los pasos que había dado aquella mañana que ha acabado convenciéndose de que le estuve mirando. Usted, como es natural, se fijaría en que la puntera de las huellas tenía una forma cuadrada muy especial y también se fijaría en que las de sus botas correspondían exactamente a la de las huellas. Además, como es natural, ningún subalterno se habría atrevido a semejante cosa. Le fui relatando cómo él, al levantarse el primero, según tenía por costumbre, vio que por el páramo vagaba un caballo solitario, que se dirigió a este lugar en que estaba el animal y que reconoció con asombro por la mancha blanca en la frente que dio al caballo favorito su nombre, que la casualidad ponía en sus manos el único caballo capaz de vencer al otro por el que él había apostado su dinero.
Acto continuo, le conté que su primer impulso había sido devolverlo a Kings Island, pero que el demonio le había hecho ver cómo podía ocultar el caballo hasta después de la carrera, y que entonces había vuelto sobre sus pasos y lo había escondido en Capleton. Al oír cómo yo le contaba todos los detalles, se dio por vencido y solo pensó ya en salvar la piel. Pero se había realizado un registro en sus establos. Bueno, un viejo disfraz de caballos, como él, tiene muchas artimañas. Pero, ¿no le da a usted miedo dejar el caballo en poder suyo, teniendo como tiene toda clase de intereses en hacerle daño? Mi querido compañero, ese hombre lo conservará con el mismo cuidado que a las niñas de sus ojos. Sabe que su única esperanza de que le perdonen es el presentarlo en las mejores condiciones. A mí no me dio el coronel Ross la impresión de hombre capaz de mostrarse generoso, haga él lo que haga. La decisión no está en manos del coronel Ross. Yo sigo mis propios métodos y cuento mucho o cuento poco, según me parece. Es la ventaja de no actuar como detective oficial. No sé si usted habrá reparado en ello, Watson, pero la manera de tratarme el coronel fue un poquitín altanera. Estoy tentado en divertirme un poco a costa suya. No le hable usted nada acerca del caballo. Desde luego que no lo haré sin permiso de usted. Además, esto resulta un hecho subalterno si se compara con el problema de quién mató a John Straker. ¿A ese problema al que usted se va a dedicar? Todo lo contrario, ambos regresamos a Londres con el tren de la noche. Las palabras de mi amigo me dejaron como fulminado. Llevábamos solo algunas horas en Devonshire y me resultaba totalmente incomprensible que suspendiese una investigación que tan brillante principio había tenido. Ni una sola palabra más conseguí sacarle hasta que estuvimos de regreso en casa del entrenador. El coronel y el inspector nos esperaban en la sala. Mi amigo y yo regresamos a la capital con el expreso de medianoche, dijo Holmes. Hemos podido respirar durante un rato el encanto de sus magníficos aires de Dartmoor. El inspector puso tamaños ojos, el coronel torció desdeñosamente el labio. Veo que usted desespera de poder detener al asesino del pobre Straker, dijo el coronel. Holmes se encogió de hombros y dijo: Desde luego, existen graves dificultades para conseguirlo. Sin embargo, tengo toda clase de esperanzas de que su caballo tomará el martes la partida en la carrera, y yo le suplico tenga para ello listo a su jockey. ¿Podría pedir una fotografía del señor John Straker? El inspector sacó una de un sobre que tenía en el bolsillo y se lo entregó a Holmes. Querido Gregory, usted se adelanta a todo lo que yo necesito. Si ustedes tienen la amabilidad de esperar aquí unos momentos, yo quisiera hacer una pregunta a la mujer de servicio. No tengo más remedio que decir que me ha defraudado bastante su asesor londinense, dijo el coronel Ross ásperamente cuando mi amigo salió de la habitación. No veo que hayamos adelantado nada desde que él vino. ¿Tiene usted por lo menos la seguridad que le ha dado de que su caballo tomará parte en la carrera? Sí, tengo la seguridad que él me ha dado, dijo el coronel, encogiéndose de hombros. Preferiría tener a mi caballo. Iba yo a contestar algo en defensa de mi amigo cuando éste volvió a entrar en la habitación. Y ahora, caballeros, estoy listo para ir a Tavistock, les dijo. Al subir al coche, uno de los mozos de cuadra mantuvo abierta la portezuela. De pronto, pareció ocurrírsele a Holmes una idea, porque se echó hacia adelante y dio un golpecito al mozo en el brazo, diciéndole: Veo ahí, en el prado, algunas ovejas. ¿Quién las cuida? Yo las cuido, señor. ¿No les ha pasado nada malo a estos animales durante los últimos tiempos? Verá usted, señor,
no ha sido cosa muy grave, pero el hecho es que 3 de los animales han quedado mancos. Me fijé en que la contestación complacía muchísimo a Holmes, porque se rió por lo bajo y se frotó las manos. Ahí tiene Watson, un tiro de largo alcance, de alcance muy largo, me dijo, pellizcándome el brazo. Gregory, permítame llamarle la atención sobre esta extraña epidemia de las ovejas. Adelante, cochero. El coronel Ross seguía mostrando en la expresión de su cara la pobre opinión que se había formado de las habilidades de mi compañero, pero en la del inspector pude ver que su interés se había despertado vivamente. ¿Da usted importancia a ese asunto?, preguntó. Extraordinaria. ¿Existe algún otro detalle acerca del cual desearía usted llamar mi atención? Sí, acerca del incidente curioso del perro aquella noche. El perro no intervino para nada. Ese es precisamente el incidente curioso, dijo como comentario Sherlock Holmes. 4 días después estábamos de nuevo, Holmes y yo, en el tren camino de Winchester para presenciar la carrera de la Copa de Wessex. El coronel Ross salió a nuestro encuentro, de acuerdo con la cita que le habíamos dado fuera de la estación, y marchamos en su coche de sport de 4 caballos hasta el campo de carreras, situado al otro extremo de la ciudad. La expresión de su rostro era de seriedad y sus maneras en extremo frías. No he visto por parte alguna mi caballo, nos dijo. ¿Será usted capaz de conocerlo si lo ve? ¿No es así?, le preguntó Holmes. Eso irritó mucho al coronel, que le contestó: llevo 20 años dedicado a las carreras de caballos y nadie me había hecho hasta ahora pregunta semejante. Cualquier niño sería capaz de reconocer a Silver Blaze por la mancha blanca de la frente y su pata delantera jaspeada. ¿Y cómo van las apuestas? Ahí tiene usted lo curioso del caso. Ayer podía usted tomar apuesta 15-1, pero esta diferencia se ha ido reduciendo cada vez más y actualmente apenas se ofrece el dinero 3-1. «Ahem», exclamó Holmes. «Es evidente que hay alguien que sabe algo». Cuando nuestro coche se detuvo en el espacio cerrado cerca de la tribuna grande, miré el programa para ver las inscripciones. Decía así: Copa Wessex, 52 soberanos cada uno, con 1000 soberanos más para caballos de 4 y de 5 años. Segundo, 300 libras. Tercero, 200 libras. Pista nueva, 1 milla y 1100 yardas. 1. El negro, del señor Head Newton, gorra encamada, chaquetilla canela. 2. Pugilista, del coronel Warlaw, gorra rosa, chaquetilla azul y negra. 3. Desborough, del Lord Backwater, gorra amarilla y manga sidem. 4. Silver Blaze, del coronel Ross, gorra negra y chaquetilla roja. 5. Iris, del duque de Balmoral, franjas amarillas y negras. 6. Rasper, del Lord Singleford, gorra púrpura y mangas negras. Borramos al otro caballo nuestro y hemos puesto todas nuestras esperanzas en la palabra de usted, dijo el coronel. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Silver Blaze favorito? 5-4 contra Silver Blaze, bramaba el ring. 5-4 contra Silver Blaze. 15-5 contra Desborough. 5-4 por cualquiera de los demás. Ya han levantado los números, exclamé. Figuran allí los 6. ¿Los 6? Entonces es que mi caballo corre, exclamó el coronel, presa de gran excitación. Pero yo no lo veo. Mis colores no han pasado. Solo han pasado hasta ahora 5 caballos. Será ese que viene ahí. Mientras yo hablaba, salió del pasaje un fuerte caballo bayo y cruzó por delante de nosotros al trotecito, llevando a sus espaldas los bien conocidos colores negro y rojo del coronel. Ese
No es mi caballo, gritó el propietario. Ese animal no tiene en el cuerpo un solo cabello blanco. ¿Qué es lo que usted ha hecho, señor Holmes? Bueno, vamos a ver cómo se porta, contestó mi amigo, imperturbable. Estuvo mirando al animal durante algunos minutos con mis gemelos de campo. De pronto gritó: ¡Estupendo! ¡Magnífico arranque! Ahí los tenemos, doblando la curva. Desde nuestro coche de sport los divisamos de manera magnífica cuando avanzaban por la recta. Los 6 caballos marchaban tan juntos y apareados que habría bastado una alfombra para cubrirlos a todos, pero a mitad de la recta la saeta de Desborough perdió su fuerza y el caballo del coronel, surgiendo al frente a galope, cruzó el poste de llegada a unos 6 cuerpos delante de su rival, mientras que Iris, del duque de Balmoral, llegaba tercero, muy rezagado. Sea como sea, la carrera es mía, jadeó el coronel, pasándose la mano por los ojos. Confieso que no le veo al asunto ni pies ni cabeza. ¿No le parece, señor Holmes, que es hora ya de que usted devele el misterio? Desde luego, coronel, lo sabrá usted todo. Vamos juntos a echar un vistazo al caballo. Aquí lo tenemos, agregó cuando penetrábamos en el pesaje, recinto al que solo tienen acceso los propietarios y sus amigos. No tiene usted sino lavarle la cara y la pata con alcohol vinílico y verá cómo se trata del mismo querido Silver Blaze de siempre. Me deja usted sin aliento. Me lo encontré en poder de un simulador y me tomé la libertad de hacerle correr tal y como me fue enviado. Mi querido señor, ha hecho usted prodigios. El aspecto del caballo es muy bueno. En su vida corrió mejor. Le debo a usted 1000 excusas por haber puesto en duda su habilidad. Me ha hecho un gran favor recuperando mi caballo. Me lo haría usted todavía mayor si pudiera echarle el guante al asesino de John Straker. Lo hice ya, contestó con tranquilidad Holmes. El coronel y yo le miramos atónitos. ¿Qué le ha echado usted el guante? ¿Y dónde está? Está aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? En este instante. Está en mi compañía. El coronel se puso colorado e irritado y dijo: Señor Holmes, confieso cumplidamente que he contraído obligaciones con usted, pero eso que ha dicho tengo que mirarlo o como un mal chiste o como un insulto. Sherlock Holmes se echó a reír y contestó: Coronel, le aseguro que en modo alguno he asociado el nombre de usted con el crimen. El verdadero asesino está detrás mismo de usted. Holmes avanzó y puso su mano sobre el reluciente cuello del pura sangre. ¿El caballo?, exclamamos a una el coronel y yo. Sí, el caballo. Quizá aminore su culpabilidad si les digo que lo hizo en defensa propia y que John Straker era un hombre totalmente indigno de la confianza de usted. Pero ahí suena la campana, y como yo me propongo ganar algún dinerillo en la próxima carrera, diferiré una explicación más extensa para otro momento más adecuado. Aquella noche, al regresar en tren a Londres, dispusimos del rincón de un pullman para nosotros solos. Creo que el viaje fue tan breve para el coronel Ross como para mí, porque lo pasamos escuchando el relato que nuestro compañero nos hizo de lo ocurrido en las cuadras de entrenamiento de Dartmoor el lunes por la noche y de los medios de que se valió para aclararlo. Confieso, nos dijo, que todas las hipótesis que yo había formado a base de las noticias de los periódicos resultaron completamente equivocadas. Sin embargo, había en esos relatos determinadas indicaciones de no haber estado sobrecargadas con otros detalles que ocultaron su verdadero significado. Marché a Devonshire convencido de que Fitzroy Simpson era el verdadero culpable, aunque, como es natural, me daba cuenta de que las pruebas contra él no eran ni mucho menos completas. Mientras íbamos en coche
y cuando ya estábamos a punto de llegar a la casa del entrenador, se me ocurrió de pronto lo inmensamente significativo del cordero en salsa verde. Quizá ustedes recuerden que yo estaba distraído y que me quedé sentado cuando ya ustedes sapeaban. En ese instante me asombraba en mi mente de que hubiera yo podido pasar por alto una pista tan clara. Pues yo, dijo el coronel, confieso que ni aún ahora comprendo en qué puede servirnos. Fue el primer eslabón de mi cadena de razonamientos. El opio en polvo no es en modo alguno sustancia insípida. Su sabor no es desagradable, pero sí perceptible. De haberlo mezclado con cualquier otro plato, la persona que lo hubiese comido lo habría descubierto sin la menor duda, y es probable que no hubiese seguido comiendo. La salsa fuerte era exactamente el medio de disimular ese sabor. Este hombre desconocido, Fitzroy Simpson, no podía en modo alguno haber influido con la familia del entrenador para que se sirviese aquella noche esta clase de salsa. Y llegaría a coincidencia monstruosa el suponer que ese hombre había ido, provisto de opio en polvo, la noche misma en que comían un plato capaz de disimular su sabor. Semejante caso no cabe en el pensamiento. Por consiguiente, Simpson queda eliminado del caso y nuestra atención se centra sobre Straker y su esposa, que son las dos personas de cuya voluntad ha podido depender el que esa noche se haya cenado en aquella casa cordero con salsa fuerte. El opio fue echado después que se apartó la porción destinada al mozo de cuadra que hacía la guarda, porque los demás de la casa comieron el mismo plato sin que sufrieran las malas consecuencias. ¿Quién, pues, de los dos tuvo acceso al plato sin que la criada le viera? Antes de decidir esta cuestión, había yo comprendido todo el significado que tenía el silencio del perro, porque siempre ocurre que una deducción exacta sugiere otras. Por el incidente de Simpson me había enterado de que en la casa tenían un perro, y sin embargo, ese perro no había ladrado con fuerza suficiente para despertar a los dos mozos que dormían en el altillo, a pesar de que alguien había entrado y se había llevado un caballo. Era evidente que el visitante nocturno era persona a la que el perro conocía mucho. Yo estaba convencido ya, o casi convencido, de que John Straker había ido a las cuadras en lo más profundo de la noche y había sacado de ellas a Silver Blaze. ¿Con qué finalidad? Sin duda alguna que con una finalidad turbia, porque de otro modo, ¿para qué iba a suministrar una droga estupefaciente a su propio mozo de cuadras? Pero yo no atinaba con qué finalidad podía haberlo hecho. Antes de ahora se han dado casos de entrenadores que han ganado importantes sumas de dinero apostando contra sus propios caballos por medio de agentes y recurriendo a fraudes para impedirles luego que ganasen la carrera. Unas veces valiéndose del jockey que sujetaba el caballo, otras veces recurriendo a medios más seguros y más sutiles. ¿De qué medio pensaba servirse en esta ocasión? Yo esperaba encontrar en sus bolsillos algo que me ayudase a formar una conclusión. Eso fue lo que ocurrió. Seguramente que ustedes no han olvidado el extraño cuchillo que se encontró en la mano del difunto, un cuchillo que ningún hombre en su sano juicio habría elegido para arma. Según el doctor Watson nos dijo, se trataba de una forma de cuchillo que se emplea en cirugía para la más delicada de las operaciones conocidas. También esa noche iba a ser empleado para realizar una operación delicada. Usted, coronel Ross, con la amplia experiencia que posee en asuntos de carreras de caballos, tiene que saber que es posible realizar una leve incisión en los tendones de la corva de un caballo y que esa incisión se puede hacer subcutánea sin que quede absolutamente ningún rastro. El caballo así operado sufre una pequeñísima cojera que se atribuiría a un mal paso durante los entrenamientos o un ataque de reumatismo, pero nunca a una acción delictiva. «¡Canalla y miserable!», exclamó el coronel. Ahí tenemos la explicación de por qué John Straker quiso llevar el caballo al páramo. Un animal de tal vivacidad habría despertado seguramente al más profundo dormilón
En el momento en que sintiese el filo del cuchillo, era absolutamente necesario operar al aire libre. «He estado ciego», exclamó el coronel. «Naturalmente que para eso era para lo que necesitaba el trozo de vela y por lo que encendió una cerilla». Sin duda alguna, pero al hacer yo inventario de las cosas que tenía en los bolsillos, tuve la suerte de descubrir no solo el método empleado para el crimen, sino también sus móviles. Como hombre de mundo que es, coronel, sabe que nadie lleva en sus bolsillos las facturas pertenecientes a otras personas. Bastante tenemos la mayor parte de nosotros con pagar las nuestras propias. Deduje en el acto que Straker llevaba una doble vida y que sostenía una segunda casa. La índole de la factura me demostró que andaba de por medio una mujer que tenía gustos caros. Aunque es usted generoso con su servidumbre, difícilmente puede esperarse que un empleado suyo esté en condiciones de comprar a su mujer vestidos para calle de 20 guineas. Interrogué a la señora Straker sin que ella se diese cuenta acerca de ese vestido. Seguro ya de que ella no lo había tenido nunca, tomé nota de la dirección de la modista, convencido de que visitándola con la fotografía de Straker podría desembarazarme fácilmente de aquel mito del señor Derbyshire. Desde ese momento quedó todo claro. Straker había sacado el caballo y lo había llevado a una hondonada en la que su luz resultaría invisible para todos. Simpson, al huir, había perdido la corbata y Straker la recogió con alguna idea, quizá con la de atar la pata del animal. Una vez dentro de la hondonada, se situó detrás del caballo y encendió la luz, pero aquel, asustado por el súbito resplandor y con el extraordinario instinto propio de los animales de que algo malo se le quería hacer, lagó una coz y la herradura de acero golpeó a Straker en plena frente. A pesar de la lluvia, Straker se había despojado ya de su impermeable para llevar a cabo su delicada tarea, y al caer su mismo cuchillo le hizo un corte en el muslo. ¿Me explico con claridad? «¡Asombroso!», exclamó el coronel. «¡Asombroso! Parece que hubiera estado usted allí presente». «¡Asombroso!», exclamó el coronel. «¡Asombroso! Parece que hubiera estado usted allí presente». Confieso que mi último tiro fue de larguísimo alcance. Se me ocurrió que un hombre tan astuto como Straker no se lanzaría a realizar esa delicada incisión de tendones sin un poco de práctica previa. ¿En qué animales podía ensayarse? Me fijé casualmente en las ovejas e hice una pregunta que, con bastante sorpresa mía, me demostró que mi suposición era correcta. «Señor Holmes, ha dejado usted las cosas completamente claras». Al regresar a Londres, visité a la modista y ésta reconoció en el acto a Straker como uno de sus buenos clientes, llamado Derbyshire, que tenía una esposa muy llamativa y muy aficionada a los vestidos caros. Estoy seguro de que esta mujer lo metió a él en deudas hasta la coronilla y que por eso se lanzó a este miserable complot. «Una sola cosa no nos ha aclarado usted todavía», exclamó el coronel. «¿Dónde estaba el caballo?» «Ah, el caballo se escapó y uno de sus convecinos cuidó de él. Creo que por ese lado debemos conceder una amnistía. Pero, si no estoy equivocado, estamos ya en el empalme de Clapham y llegaremos a la estación Victoria antes de 10 minutos. Coronel, si usted tiene ganas de fumar un cigarro en nuestras habitaciones, yo tendré mucho gusto en proporcionarle cualquier otro detalle que pueda despertar su interés». Estrella de plata. Arthur Conan Doyle.